Vamos a continuar ahora con el ejercicio 2. Me dice que los pesos de un grupo están normalmente distribuidos con una media de 52 kilogramos y una desviación estándar de 3 kilogramos. Y me dice que se pesan a 200 personas y los resultados son los de esta tabla. Fíjense que están agrupados igual en intervalos, todos estos intervalos, ¿sí? Tenemos en este caso 5 intervalos, ¿ya? El literal A me dice completa la tabla de frecuencias esperadas. A ver, como ya me pide directo las frecuencias, previo a dar las frecuencias esperadas, yo tengo que hacer el cálculo de la probabilidad con la distribución normal. Entonces, a ver, para este intervalo, por ejemplo, me dice todos los menores a 45. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo aquí tengo 45, pues van a ser todos los menores, es decir, toda esta área de aquí. Por lo tanto, el valor del lower en nuestra calculadora va a ser un negativo 9 exponente 99. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito cubrir toda esa área que esté lo más a la izquierda posible, como habíamos visto antes. En cambio, el upper, ¿cuál va a ser? El 45, ¿ya? En los otros intervalos no hay problema porque sabemos que este es el lower y que este es el upper. Lower, upper, lower, upper. Y aquí, en cambio, los mayores o iguales a 60, pues en cambio, ¿qué es lo que yo tengo? Digamos que yo aquí tengo 60. Como son los mayores o iguales, pues el valor del lower será 60, pero el valor del upper, ¿cuál va a ser? El que esté más a la derecha posible, por lo tanto es un número positivo que lo vamos a poner como 9 exponente 99. Ya en la tabla, en el libro, a mí ya me dan estos valores. Si se fijan, los que ya están con esfero son los que a mí ya me dieron. Entonces, estos ya no necesito calcular porque ya me están dando la frecuencia esperada. ¿Cuáles son las únicas que me piden? Son estas dos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo hacer? Que en la parte de acá arriba ustedes pongan la probabilidad para que no tengan que construir toda una nueva tabla. Entonces fíjense, si yo hago para este intervalo de aquí, el valor del lower será pues 50, el valor del upper 55, voy a seguir teniendo los mismos valores de media 52 y desviación estándar de 3. Si yo hago esa operación me sale este valor. ¿Cómo encuentro la frecuencia esperada? Multiplicando las 200 personas por esta probabilidad y ahí obtengo este valor de acá, ¿ya? Ahora, para este siguiente intervalo lo mismo, el valor del lower 55, el upper 60, obtengo esta probabilidad de 0,548 que si la multiplico por 200 obtengo la frecuencia esperada de 30,96. Ya, ¿qué les recomiendo en esta parte de aquí de la frecuencia esperada? No pongan solo con 3 cifras significativas, sino la probabilidad, ponerla tal vez un poquito más grande para evitar la parte del error, o sea, con unas 4 cifras significativas y multiplicarla por 200. Y todo ese valor que me sale en la calculadora, colocarlo acá. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el literal B. Me dice, reescribe la tabla de frecuencias esperadas de tal manera que todas las frecuencias esperadas sean mayores a 5. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque tanto esta como esta de acá me da un valor menor a 5. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que combinar. Entonces, estos dos los voy a combinar y estos dos también los voy a combinar. Como aquí tengo todos los menores a 45 y aquí de 45 a 60, pues ahora esta combinación serán los menores a 50. Por eso aquí pongo los menores a 50. Y en cambio en estas dos me dice que hay desde 50 hasta 60 y aquí los mayores a 60. Entonces quiere decir que ahora van a ser todos los mayores a 55. Por eso ahora pongo los mayores a 55. ¿Cómo construyo mi tabla? Primero reorganizo los nuevos intervalos. Fíjense que combiné estos dos, por eso pongo los menores a 50. Luego tengo el de 50 a 55 y luego tengo estos dos que combiné, que son los mayores a 55. Ahora, las frecuencias observadas, pues también tengo que sumarlas. Por eso sumo aquí 12 más 44, que me da 56. El 82 se mantiene y sumo 53 más 9 que me da 62. Para las frecuencias esperadas lo mismo, sumo 1,96 con 48,54 que me da 55. Este 117,78 se mantiene y finalmente sumo el 30,96 con el 0,77 que me da
31,74. ¿Ya? Con eso he podido juntar en una sola tabla las frecuencias observadas y las esperadas, pero ya con ninguna frecuencia esperada menor a 5. ¿Ya? Ahora me dice que encuentre los grados de libertad. Ahora solamente tengo 3 columnas, por eso pongo 3 menos 1, que sería 2. El literal D me pide que determine los resultados de una prueba de mejor ajuste con un nivel de significación del 5% para saber si los datos que me dieron se ajustan o no a una distribución normal. ¿Ya? Vamos a escribir la hipótesis nula. La hipótesis nula es que los pesos sí están normalmente distribuidos con una media de 52 y una desviación de 3. Y la hipótesis alternativa es que los pesos no están distribuidos con la media de 52 y la desviación de 3. Ahora, calculo el valor del chi cuadrado y del p. ¿Cómo hago esto? Igual que en el video anterior o en lo que les expliqué en la clase anterior. En la lista 1, ¿qué es lo que tengo que colocar? Los observados. Y en la lista 2, ¿qué coloco yo? Los esperados. Pongo el GOF porque ahora estamos utilizando esa porque veo de un solo conjunto de datos. Pongo el DF, que ya sé aquí que es 2, y hago el cálculo. Con eso me da un chi cuadrado de 43 y una probabilidad de 1,76 por 10 a la menos 9. Ahora, me dice que el valor crítico es 5,991. Me pide que haga la conclusión. En este caso, el chi cuadrado es mayor que el valor crítico, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Y ahora veo con el otro criterio. La probabilidad es menor que el alfa, por lo tanto también concluyo que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que rechacemos la hipótesis nula? Que no se cumple esta, pero se cumple la de acá, la alternativa. Es decir, que los pesos que aquí hemos visto no han estado normalmente distribuidos con estos datos. Ya. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice que las notas de una prueba de economía para 300 estudiantes universitarios son las siguientes y me da este valor. Me da notas menores de 50, entre 50 y 60, 60, 70, 70, 80 y mayores o iguales a 80. Y me da estas frecuencias. Me dice que las notas están normalmente distribuidas con una media de 65% y una desviación estándar del 7,5%. El literal A me pide la tabla de frecuencias esperadas, entonces yo vuelvo a copiar los mismos intervalos y saco las frecuencias esperadas. ¿Cómo hago esto? Estos datos ya me estaba dando el libro, entonces puedo dejarlos por fuera, pero estos dos son los que me pide que complete. En la parte de arriba yo voy a colocar las probabilidades. ¿Cómo saco la probabilidad? Con la distribución normal. Para este intervalo yo tengo un lower de 50 y un upper de 60, por lo tanto me da una probabilidad de 0,2977 y eso multiplicado por los 300 estudiantes me da 68,91. Para este intervalo de acá, en cambio yo tengo un lower de 60 y un upper de 70. Con esos datos obtengo una probabilidad de 0,495 que al multiplicarla por los 300 estudiantes obtengo una frecuencia esperada de 148,5. ¿Ya? Ahora, fíjense bien que ninguna de las frecuencias esperadas es menor a 5, por lo tanto no voy a tener que combinar las categorías. Por eso directamente lo que me pide es el número de grados de libertad, que en este caso son las 5 columnas menos 1, que me da un valor de 4. Ahora, me dice que haga la prueba de mejor ajuste con un nivel de significación del 10% para encontrar si estos datos se ajustan o no a una distribución normal. La hipótesis nula es que las notas de economía sí están normalmente distribuidas con una media de 65 y una desviación de 7,5. En cambio, la hipótesis alternativa se refiere a que estas notas de economía no están normalmente distribuidas con la media de 65 y la desviación de 7,5. Para hacer este cálculo en nuestra calculadora, pues tenemos que hacer el proceso que ya lo habíamos visto. La lista 1, datos observados. La lista 2 van a ser los datos esperados. Utilizo el GOF, pongo los grados de libertad y con eso obtengo que el chi cuadrado es 0,711 y que la probabilidad es 0,950.
Ahora, me da un valor crítico y me dice que es 7,779 y voy a utilizar los dos criterios para comprobar si acepto o no la hipótesis nula. En este caso, el chi cuadrado es menor al valor crítico, por lo tanto acepto la hipótesis nula. Con el otro criterio tengo que la probabilidad es mayor al alfa, por lo tanto se acepta también la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que estas notas de economía sí han estado normalmente distribuidas con estos datos de aquí. ¿Ya? Vamos a ir al último ejercicio que vamos a hacer, que es el ejercicio 4. Me dan las alturas de los elefantes y me dice que están normalmente distribuidas con una media de 250 centímetros y una desviación estándar de 11 centímetros. Se midieron a 250 elefantes. Me da aquí una tabla resumen con todos los datos. Fíjense que también está agrupada por intervalos. Tengo menores a 235, entre 235 y 245 y así todas estas de aquí, ¿ya? Ahora, fíjense que ahora ya me dice directo, completa la tabla de frecuencias esperadas, ya no me da ningún dato, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Armo mi tabla con exactamente los mismos intervalos que yo tengo acá. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular? La probabilidad. ¿Cómo calculo la probabilidad? Pues utilizando la distribución normal e identificando bien cuál es el lower y cuál es el upper. Para este intervalo de aquí, el lower va a ser menos 9 exponente 99 y el upper 235. Obtengo esta probabilidad que multiplicado por los 250 elefantes tengo una frecuencia esperada de 21,575. Para este intervalo de acá tengo un lower de 235 y un upper de 245, con lo cual obtengo esta probabilidad que al multiplicar por los 250 tengo una frecuencia esperada de 59,5. En este intervalo el lower es 245 y el upper es 255. Y con esto yo obtendría esta probabilidad que al multiplicar por los 250 tengo esta frecuencia esperada. Aquí el lower sería 255, el upper 265. Obtengo esta probabilidad que al multiplicarse por los elefantes tengo esta frecuencia esperada. Para este intervalo de acá, el lower es 265 y el upper en cambio es 9 exponente 99. Obtengo esta probabilidad de aquí que al multiplicar por los 250 obtengo 21,575 como valor esperado. Fíjense que todas las frecuencias esperadas que yo tengo aquí son mayores a 5, por lo tanto ya no necesito combinar categorías. Por eso directo me pide los grados de libertad. En este caso tengo 5 columnas, menos 1 tendría un DF de 4. Ahora me pide que determine los resultados de esta prueba de mejor ajuste con un alfa de 5% y vea si se ajustan a una distribución normal. La hipótesis nula es que las alturas de estos elefantes sí están normalmente distribuidas con una media de 250 y una desviación de 11. La hipótesis alternativa, en cambio, me dice que estas alturas no están normalmente distribuidas con estos datos. ¿Cómo calculo el chi cuadrado y el p que yo tengo aquí? Con el proceso que ya habíamos visto. En la lista 1 yo pongo los datos observados, en la lista 2 yo pongo los datos esperados, ingreso la cantidad de grados de libertad que calculé en el literal anterior y con eso obtengo estos valores de chi cuadrado y de p. Ahora, me da un valor crítico que es 9,488 y voy a ver si acepto o no la hipótesis nula con estos valores. En este caso, el chi cuadrado es menor que el valor crítico, por lo tanto, acepto la hipótesis nula. La probabilidad es mayor que el alfa, por lo tanto también acepto la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que estas alturas sí han estado normalmente distribuidas con este valor. Ya. En este ejercicio hemos estado haciendo todo el ejercicio 8E, ¿sí? Todo el 8E. Este ejercicio 8E contiene 5 puntos, pero como ustedes ven, nosotras hemos hecho 4. ¿Qué es lo que van a hacer ahora ustedes? Ustedes van a completar el ejercicio 5, que es el que nos falta, ¿sí? Entonces van a completar el 5 y eso es lo que van a hacer.